Buenos días, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, ¿en qué nos habíamos quedado ayer? ¿En qué parte nos quedamos? ¿En qué parte nos habíamos quedado? Faringe. Sí, en la faringe. Ya. Aquí, por aquí, faringe. Muy bien, ¿quién puede leer, por favor, la faringe? La faringe se ubica caudal a la boca y se comunica con el esófago, hasta el nivel del borde caudal del cartílago cricoides. Es una cámara en forma de embudo contenida dorsalmente por la base del cráneo y la primera y segunda vértebra cervical. La laringe ventralmente y los músculos pterigoideos, la mandíbula y la parte dorsal del aparato hioide, lateralmente. Como se comunica de manera libre con otras cavidades de la cabeza y con las variantes de especie, es más bien difícil formarse un concepto claro de sus límites y extensiones. La faringe es un tubo fibroso muscular que conecta la cavidad bucal con el esófago, y la cavidad nasal con la laringe por otro lado. De ese modo se forma un cruce entre las vías respiratorias y digestivas. Por lo tanto, el aire y los alimentos se cruzan en la cavidad faríngea. Esta es la función principal de la faringe: digerir el aire y los alimentos adecuadamente para evitar que choquen durante el paso por este espacio. Este cruce de vías se conoce como encrucijada faríngea. La faringe se relaciona dorsalmente con el vómero óseo, esfenoides, músculos recto ventral y de la cabeza, y largo de la cabeza. Lateralmente se relaciona con los músculos estiloideo y pterigoideo. Ok, entonces, la faringe se ubica caudal a la boca. Ya hablamos de que la parte más caudal de la boca es la orofaringe, o sea, la porción en donde termina la cavidad bucal y va a empezar la zona de la faringe, se le denomina orofaringe. Si vamos a la cavidad nasal, en la última porción donde ya termina la cavidad nasal y empieza la faringe, se le llamará nasofaringe. Entonces tenemos dos porciones que están precedidas por sus respectivas cavidades. A través de la cavidad nasal, la nasofaringe, y a través de la cavidad bucal tenemos la orofaringe. La orofaringe es el comienzo de la faringe,
terminando la cavidad bucal. Y la nasofaringe es el comienzo de la faringe, terminando la cavidad nasal. Se ubica caudal a la boca y se comunica con el esófago hasta el nivel del borde caudal del cartílago cricoides. En la cámara, perdón, es una cámara en forma de embudo, contenida dorsalmente por la base del cráneo y la primera y segunda vértebra cervical, la laringe ventralmente y los músculos pterigoides, la mandíbula y la parte dorsal del aparato helioides. Admitir. Como se comunica de manera libre con otras cavidades de la cabeza y con las variantes de especies, es más bien difícil formarse un concepto claro de sus límites y sus extensiones. La faringe es un tubo fibroso, muscular, que conecta con la cavidad bucal, con el esófago y la cavidad nasal, con la laringe por otro lado. De ese modo se forma el cruce de las vías respiratorias y digestivas. Por lo tanto, el aire y los alimentos se cruzan en la cavidad faríngea. Esta es la función principal de la faringe: dirigir el aire y los alimentos adecuadamente para evitar el choque durante el paso por este espacio. Este cruce de vías se conoce como encrucijada faríngea. La faringe se relaciona dorsalmente con el vómero óseo, esfenoides, músculos rectos ventrales de la cabeza y largo de la cabeza. Lateralmente se relaciona con los músculos estiloioides y pterigoides. Siga leyendo, por favor, la porción rostral. La porción rostral de la faringe se divide por el paladar blando en partes dorsal y ventral, denominadas nasofaringe y orofaringe, respectivamente. La porción caudal de la faringe es más estrechada y se llama laringofaringe, y está localizada por encima de la abertura laringe. El borde libre del paladar blando y los arcos palatofaringeos limitan la abertura intrafaringeal. La faringe se comunica por medio de las coanas nasales con la cavidad nasal, por medio de las aberturas del tubo auditivo, la trompa de Eustaquio, con el oído medio, por medio del istmo de las fauces con la cavidad oral, por medio de una abertura situada caudoventralmente con la laringe y finalmente por medio de la abertura caudal se comunica con el esófago. La faringe tiene una capa interna llamada mucosa faríngea. Cuando se inflama se presenta como faringitis. Además posee 7 comunicaciones u orificios. 2 orificios anterosuperiores mediante los cuales se comunican con las coanas nasales. Orificios posteriores de la cavidad nasal. 2 orificios laterales derecho e izquierdo llamados trompas de Eustaquio, que comunican a la faringe con el oído interno. Un orificio oral o istmo de las fauces, que es el orificio que comunica la faringe con la boca durante la deglución. Un orificio laríngeo que comunica la faringe con la laringe, el cual está permanentemente abierto menos cuando el animal come. Y un orificio esofágico que comunica la faringe con el esófago y sirve exclusivamente para el paso de alimentos. Bien, entonces, las 7 compuertas o las 7 formas de comunicarse están dadas justamente a nivel de la faringe. Esta comunicación es el término de ciertas áreas anatómicas y el comienzo de la faringe. Si hablamos de 7 compuertas, estaremos hablando que tenemos que encontrar la sumatoria de estas 7. Para dar lugar a generar la sumatoria de estas 7, tenemos que tomar en cuenta aspectos muy específicos, como cuáles. Estábamos hablando que las trompas de Eustaquio a nivel del oído interno tienen una estrecha relación con la conexión hacia la faringe. Estamos hablando de que si son 2 oídos internos, es decir, 2 oídos, estaríamos hablando del derecho y el del izquierdo. Ahí tenemos 2 compuertas de comunicación a la faringe. ¿Dónde vamos a sumar 2 más? La cavidad nasal se la asocia como 2 ventanas o los 2 hollares y por ende por allí se van a comunicar a la faringe por medio de la nasofaringe. Estaremos hablando de 2 más, esto ya va sumando 4, nos están faltando 3. La cavidad bucal forma parte de 1 a través de la orofaringe, ahí hablaremos de 5.
y nos estarían faltando 2 comunicaciones últimas que completarían las 7 compuertas o las 7 comunicaciones que entablan relación estrecha con la faringe. ¿Cuáles serían esas otras 2? Estaremos hablando de que uno sería el tubo esofágico, es decir, el conducto del esófago que llevará el bolo alimenticio hacia el estómago, y el otro será la glotis, que llevará en el aire hacia la zona de los pulmones. En la glotis se va a captar el aire que atraviesa la tráquea para llegar a la zona de los pulmones, donde se va a captar el aire y tomar de allí el oxígeno, el O2. Entonces allí tenemos las 7 compuertas que están relacionadas estrechamente con la faringe. Si podríamos hacer, busquemos un gráfico para poderlo hacer más claro. Aquí tenemos un gráfico, pero no sé qué tan claro. Déjenme ver acá otro gráfico. Ya sé, yo tengo un gráfico acá. Hola, ¿ya están ahí? Hola, hola. Sí, sí. Sí, se cortó, yo no sé qué pasó, se me cortó a mí parece. A ver, ahí tenemos el gráfico que estaba queriendo exponer. En este gráfico podemos ver claramente cómo está dispuesta hacia la zona de la faringe ciertas áreas anatómicas. Si tomamos en cuenta que son 7 compuertas, tenemos que buscar encuadrar el aspecto que sean las 7. La zona en donde se va a caracterizar la posición de la faringe vendrá siendo esta, que estoy señalando con este color lila. Si tratamos de enmarcar esta zona de color lila, vamos a encontrar ciertos hechos anatómicos. Entonces veamos qué hechos anatómicos se dan en esta faringe. Y donde marqué de lila es la zona de la faringe. Si estamos hablando de que la zona de la faringe va a estar involucrado en hechos anatómicos y tenemos que encontrar 7 compuertas, podríamos describir lo siguiente. En la parte de la nariz, de la cavidad nasal, hasta toparse con el área de la faringe, vamos a tener que la cavidad nasal está dividida en 2 coanas nasales o en 2 áreas, 2 conductos nasales, ¿ya? 2 hollares. En la última porción de esa cavidad nasal se le va a tipificar cuando ya inicia lo que es la faringe con el nombre de nasofaringe. Esta nasofaringe es la última porción de la cavidad nasal en donde inicia la faringe. Si vamos a hablar de la cavidad bucal, tenemos que la boca va a continuar su camino hasta que llega a la última porción en donde va a surgir o donde va a iniciar lo que se conoce como orofaringe. Es la porción en donde termina la cavidad bucal y empieza la faringe. Es la parte más caudal de la cavidad bucal. Aquí solo se la reconoce como una compuerta. Y si vamos a la zona posterior, vamos a tener que hay 2 caminos más. Un camino que será el cual atraviese hacia la zona de el área respiratoria a través de la glotis. Ahí será la glotis, que deja de ser la faringe y empieza a ser la glotis. Ahí se la reconoce como una compuerta. Y de allí tenemos un camino donde termina la faringe y empieza un ducto o tubo digestivo. Y ese viene siendo el esófago. El esófago. Entonces tenemos allí áreas de importancia en la cual se comunica la faringe. Son 7 compuertas que tienen relación estrecha con estos puntos anatómicos. Entonces estamos hablando de que la faringe se relaciona con la cavidad nasal, con la cavidad bucal, con el esófago y con la glotis. Se describe a la faringe como un área de cruce, un cruce en el cual se alinea y la capacidad de esta faringe es poder corresponder esta alineación para dar lugar a pase de alimento por el área de alimento, pase de aire por el área del aire,
Si el aire proviene de la cavidad nasal, a nivel de la faringe se hace este cruce para que llegue el aire hacia la zona de la glotis a la tráquea y hacia la zona de los pulmones. Si proviene de la cavidad bucal, es decir, a nivel del bolo alimenticio, se va a dar lugar a que la comida hecha bolo alimenticio pase, se entrecruce a nivel de la faringe y termine en la zona del esófago. El esófago permita conducir el bolo alimenticio hacia la zona del estómago. Entonces ahí estamos generando lo que se conoce como el entrecruce o bifurcación de la faringe selectivamente hacia estómago como bolo alimenticio y como a los pulmones como aire para que sea receptado el oxígeno. Entonces tenemos una relación de cruce. Esta zona de la faringe actúa como permanente comunicación entre varias áreas anatómicas o hechos anatómicos que valorarán o permitirán el hecho de entrecruzarse llegando a la zona de destino dependiendo de lo que sea. Si es agua o comida hacia la zona digestiva y si es aire hacia la zona de los pulmones. ¿Está claro esta parte? Sí queda sobreentendida. En total Estamos, son 7 comunicaciones, ¿no? exacto, son 7 compuertas que van a dar lugar a las comunicaciones respectivas. ¿Y dónde está la séptima? Es que solamente entendí 6. A ver, tenemos 2 de oídos, tenemos 2 de cavidad nasal, tenemos una de boca, ahí van 5, tenemos una de esófago, ahí van 6, y tenemos una de glotis respiratoria, ahí van las 7. La faringe tiene 7 comunicaciones. Entonces ahí están. ¿Ya le cuadraron las cuentas o aún no cuadran? Sí, gracias. ¿Cuál es la que le estaba faltando? La de la glotis. Ah, ya, la glotis. Perfecto. Vamos a ver para que ustedes puedan coparticipar. Admitir. A ver, aquí tenemos esta cabeza cortada por la mitad. Quisiera que me ayuden participando. No se ve. Alina, Alina No se Loki. ¿Cómo dice? No sé. No se ve, No sigue el sé. mismo No la gráfico ven. Ya, anterior. déjenme un minuto. Vamos a ver. Sí, tienen razón. Ahí sí. Sí. Sí, ahí A sí. ver, quiero que me ayude. Alina, por favor. ¿Está ahí Alina? Alina. ¿Está o no está? Alina Loki. Sí. A ver, Alina, se lo oye muy bajito. Alina, por favor, ubíquenos alguna compuerta de las que hablamos para adentrarnos a la faringe. Ubíquenos una compuerta, utilice el marcador virtual y marquen esa cabeza con un corte transversal. Márquenos dónde se encuentra alguna de las 7 compuertas que habíamos mencionado para poder esbozar el contacto hacia la faringe. Alguna de las compuertas, ubíquela o búsquela. Ya esa compuerta corresponde a qué área. Está por el nasonarín. Se la oye muy lejano, acérquese más al micrófono. Está por como nasonaringe, por ahí más o menos. Naso, faringe, ya, ok. Vamos a afinarla un poquito, está bien. Vamos a afinar un poquito ese detalle.
Vamos a afinarlo un poquito y lo podemos ubicar más o menos por esta parte de aquí. Porque lo que usted señaló ya es el hueso y nosotros no estamos queriendo contactar con el hueso. Entonces era un poquito más abajo nada más. Ok, usted habla de la nasofaringe, creo que me dijo, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, correcto. Entonces sacamos una flechita y determinamos que esa es la zona de la nasofaringe. Muy bien. Continuemos. Deme un nombre. Un nombre de algún compañero que quiera que participe. Ya participó usted, ahora mencióneme un nombre de algún compañero o compañera. La traición. ¿Quién? Pilar Sheila. A ver, Pilar. Dígame, Pilar. aquí estoy. Aquí estoy. A ver, Pilar, ubíquenos otra área anatómica de la comunicación con la nasofaringe. Las fosas nasales. Eso es. Ya, las fosas nasales. Las fosas nasales, como usted lo está indicando, ¿es una o dos? Dos. Dos, ya, perfecto. Denos otro nombre de otra compañera para poder ubicar otra zona anatómica. Am, a, a Dominic Limones. A ver, limones. Mm, ¿Está por ahí limones? hola. ¿Limones? Sí está. A ver, ubíquenos una área más anatómica de las que Aquí hemos escrito. estoy. Un ratito. Creo que es esto. La cavidad bucal. No puedo resaltar, no sé cómo. Ajá. Está Ok, ¿esa a qué corresponde? la cavidad bucal. Correcto, la cavidad bucal. Otro nombre. Milene. Milene. ¿Está por ahí Milene? Sí. Milene. A ver, Milene, seleccionenos alguna otra área o alguna compuerta hacia la faringe o área anatómica que nos está faltando detallar. Algo que nos esté faltando detallar. La del esófago, por ahí. Ya, aproximadamente por ahí. A ver, hagamos una línea más marcadita. Ay, me sigue saliendo. Ya, ahí. Supongamos que por ahí va el esófago. Ok. Flechita. Y le ponemos. Ok, tenemos ya el esófago ahí.
Bien, deme otro nombre de otra persona para que participe. Natalie Nivesela. A ver, Natalie Nivesela. Hola. Hola, Natalie. Ubíquenos Hola. otra área más. ¿Está faltando alguna? A ver. A ver, ¿cuál no está el esófago? Yes. Busque, mire cuál es la que está faltando. La de orofaringe no está, ¿verdad? No, no está. A ver. Mm, a ver. ¿Cómo señalo aquí? Ay, no puedo señalar. Más o menos por dónde usted la vería. ¿Qué área es la que quiere señalar o marcar? La de orofaringe. La orofaringe. Ya, vamos a ver la orofaringe. Podríamos describirla como la última porción por aquí. Ay, creo que le puse más o menos un corazón. Más arriba. Ya, le salió el corazón. Ya, sí, más o menos por ahí la orofaringe. Ajá. Ok. Me sale verde y yo no elegí verde. Más o menos por aquí sería la última porción de la cavidad bucal y viene siendo la zona de la orofaringe. Ok, si esa es la zona de la orofaringe. Deme un nombre más de otra persona. Cindy López. Cindy López. Presente. A ver, Cindy, ubíquenos o ayúdenos a ubicar un área que está faltando o algún área que esté faltando. La tráquea. Ya, la tráquea, antes de la tráquea, ¿quién está? La cavidad laringe. Ubíquela. La cavidad laringe está contenida por alguien. Por el cartílago crioides. No, La glotis. la epiglotis. La glotis contiene la epiglotis, el cartílago cricoides, el cartílago epiglótico, que ya lo mencioné, el cartílago tiroides, cricoides, ubíquelo. Sería por esta parte de aquí, así. Algo La, así. la glotis. Eso, perfecto. Aproximadamente por ahí la glotis. Muy bien. Aproximadamente por aquí la zona de la glotis. Excelente. Muy bien. Y de ahí continúa su camino en paralelo.
Muy bien, denos algún nombre, algún compañero más. Diga un nombre. Sí, un nombre. Camilo Torres. Camilo Torres, ya, ok. Camilo Torres. Sí. A ver, Camilo, de todo esto que hemos dibujado, trate de interpretarnos más o menos cómo sería la explicación de todos estos caminos o compuertas hacia la faringe. ¿Cómo estaría? ¿Cómo? A ver, explícame otra vez. Disculpe, no entendí. Para repetirme. Allá, que de toda esta señalación de áreas anatómicas podría ayudarnos a comprender en un solo repaso todas las comunicaciones que conducen a la faringe o por la faringe. Ya, imagino que, bueno, puede que todas están conectadas, ¿verdad? Imagino. O sea, Ya. toda la interrelación que hay, sí. No logro captar bien cómo quiere que le expliquen, ¿no? Un poco Solamente detalle lo que está viendo. viendo las diferentes cavidades que conducen hacia la, bueno, hacia la laringe, ¿no? ¿Verdad? La cavidad nasal, la cavidad bucal. Hacia la faringe, ¿ya? Sí. No estaría como explicarle bien. Yo Bueno, logro apreciar, como le dije, las cavidades que conducen hacia, como tú me dices, hacia la faringe, pero no entiendo bien cómo detallarle. bueno, entonces podríamos relatarlo como que estamos aquí viendo lo que hemos marcado entre cavidad nasal, cavidad bucal, glotis y esófago. Si hablamos de la cavidad nasal, que es la que estaba marcada con verde, llega hasta una parte final en donde ya se marca de color naranja y a eso le denominamos la última porción de la cavidad nasal como nasofaringe. Si vamos a la cavidad bucal, en la última porción de la cavidad bucal, donde ya tiene el color lila, se le denominará orofaringe. Entonces tenemos nasofaringe y orofaringe, son dos áreas finales de cada cavidad respectivamente, tanto de la nasal como de la bucal. Enfrente de estas vamos a tener dos comunicaciones, que va a ser uno hacia el esófago por donde se va a hacer el intercruce del bolo alimenticio o líquidos o agua que se direccionen hacia allá. Y si tenemos para el otro lado la glotis. La glotis lo que va a formular es el entrecruce para poder ayudar a que camine hacia esta zona su especialidad, su área de especialización, que sería el aire. El aire ingresa a la glotis, pasa a la tráquea y llega a la zona pulmonar. Ahí tenemos entonces, vamos contando las compuertas. Si hablamos de cavidad nasal, son dos compuertas. Si hablamos de cavidad bucal, es una compuerta, llevamos tres. Si hablamos de esófago, es otra compuerta más, hablamos de cuatro. Si hablamos de glotis, es otra compuerta más, hablamos de 5. Nos están faltando dos compuertas. ¿Cuáles son las dos compuertas que no están mencionadas aquí? Del oído. El oído, correcto. Las que están desde las trompas de Eustaquio, desde el oído interno, o sea, desde la zona vestíbulo-coclear. Está allí el oído que va a sumar a estas 5 y ya llegarán al número de 7. Entonces queda claro y manifiesto las 7 compuertas que llevarán la comunicación hacia la faringe. ¿Queda claro esta parte? Está creo que bastante entendible. ¿Alguna duda de esto? Sí, estamos claros. Ya queda un minuto, se va a cortar, ya vuelvo a conectar entonces. Ahí estamos viendo el gráfico. Lo que habíamos detallado, acabamos de detallar. Naso, oro, esófago, glotis, cavidad nasal, cavidad bucal. Ok, bien. Entonces continuamos.
Orofaringe ya leímos. No. No. Por favor, alguien que lea orofaringe. Ya sabemos dónde está ubicado. Vamos a simplemente leerla. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Bien. Orofaringe. Es conocida también como los istmos de los fauces. Es parte del tracto digestivo, aunque por ella pasa aire cuando el animal tose o respira por la boca. La orofaringe se extiende desde la entrada faringeal a nivel de los arcos patoglosos hasta la base del cartílago epiglótico. Su techo está formado por el paladar blando y su piso por la raíz de la lengua y el pliegue de mucosa glosoepiglótico. Es un paso relativamente estrecho. En la pared lateral, cerca de la unión del paladar blando, existe la abertura del seno tonsilar, que condice a la tonsila palatina, amígdalas. Cuando se respira por la nariz, en la mayoría de los casos, la superficie ventral del paladar blando está en contacto con la raíz de la lengua, y de ese modo el espacio de la orofaringe se cierra durante la deglución. El paladar se levanta de la raíz de la lengua y el bolo alimenticio puede pasar por la orofaringe. Del borde lateral del paladar blando se extiende un pliegue de la mucosa llamada arco palatofaringio y otro pliegue que va a la lengua llamada arco patagloso. Palatogloso, ya, ok. Ahora, nasofaringe. Nasofaringe. En la parte respiratoria de la faringe está situada dorsalmente con respecto al paladar blando entre las coanas y la abertura intrafaringeal. El techo de la nasofaringe es cóncavo, se divide dorsalmente por el septum faringio, que es la continuación del septum nasal. En el techo de la nasofaringe se encuentra el linfonodulo retrofaringio medial, en la pared de la nasofaringe lateral a la tónsila. Existe el orificio faríngeo del tubo auditivo, trompa de Eustaquio. Ya. Ahí está un dibujo que trata de relacionar justamente estas áreas. Si lo podemos interpretar, estaremos describiendo que la zona del esófago está, aquí está el esófago, lo podemos describir. Mientras que la zona del área respiratoria, o sea, de la glotis, es esta, van en paralelo. Empieza por la glotis y de ahí continúa la tráquea. La zona que corresponde a la área bucal viene siendo la orofaringe. Y la zona que corresponde hacia el final de la cavidad nasal viene siendo la nasofaringe. Entonces ahí tenemos lo que ya hemos descrito. Nasofaringe por un extremo donde termina la cavidad nasal, orofaringe por el otro extremo donde termina la cavidad bucal. Frente a ellos dos vamos a tener dos compuertas más, que una será el esófago y el otro será la glotis. Entre todos estos, pues vamos a tener en pleno centro las trompas de Eustaquio, que son la comunicación desde el oído interno de cada
área auditiva. Entonces ahí están completadas las compuertas y las comunicaciones. Naso, oro, esófago, glotis, trompas de Eustaquio y interno que corresponde a oídos. Ahí estarían las 7 compuertas a nivel de faringe. ¿Queda entendido esta parte? Yo creo que ya estaba sumamente claro. ¿O aún no? Sí, borro. Sí, sí, está claro. Ya, perfecto. Bien, ¿alguien más que lea, por favor? Tonsilas. Tonsilas, amígdalas, son nódulos, son nódulos linfáticos dispersos o unidos en grupos como órganos independientes. Según la disposición que toman, se denomina tonsila lingual, tonsila palatina en la superficie ventral del paladar, tonsila faríngea, tonsila de la abertura faríngea al conducto auditivo. Sigo. Sí, siga, esófago. Esófago. El esófago es un tubo músculo membranoso que se extiende desde la faringe hasta el estómago. Este tubo relativamente estrecho comienza dorsal al cartílago cricoides de la laringe y sigue a la tráquea hacia caudal y ventral en el cuello, inclinándose al principio a la izquierda, pero recupera una posición media dorsal a la tráquea entre o un poco después de entrar en el tórax. Dentro del tórax corre en el mediastino y continuando más allá de la bifurcación de la tráquea, pasa sobre el corazón, antes de penetrar a la cavidad abdominal por el hiato esofágico del diafragma. Desde aquí avanza sobre el borde del hígado para unirse al estómago en el cardio. El esófago presenta 3 regiones, las cuales denominamos de adelante hacia atrás: cervical, torácica y abdominal pequeño. Esófago cervical. Corresponde a la parte visceral del cuello, relacionándose dorsalmente con los músculos subvertebrales y medio ventralmente con el lado izquierdo de la tráquea. Durante gran parte de su longitud es acompañado por la arteria carótida izquierda y los nervios vago simpático y laringio recurrente. Esófago torácico. Aquí el esófago es parte fundamental del mediastino. El esófago en esta región pasa por encima de la base del corazón, cerca del callado aórtico, hasta que perfora el diafragma formando el hiato esofágico. Esófago abdominal. Es el más pequeño, empieza cuando atraviesa el diafragma y termina en el cardio, donde empieza el estómago. Entonces, está descrito lo que corresponde al esófago. El esófago es un ducto que va a partir obviamente a continuación de la faringe. La faringe ya vimos todas sus delimitaciones, las compuertas que están colindando con ellas, y una de las compuertas va a ser el esófago. El esófago va a colindar con la faringe y va a dar su inicio en un área específica que se va a llamar esfínter laringio. Donde ya vimos que iniciaba el esófago, inicia realmente con una fina argolla. Esta fina argolla de repliegue se va a denominar esfínter laringio. Se llama esfínter porque es un repliegue que tiene una pequeña contractibilidad. Normalmente mantiene una forma contraída, no está plenamente dilatada. Entonces esta contractilidad, este repliegue de tejido que tiene contractibilidad, es decir, que está parcialmente cerrado, se le va a denominar esfínter laringio, porque la laringe es la parte de inicio hacia el esófago. Termina la faringe y empieza el anillo o el esfínter laringio. Este esfínter laringio da continuidad con el resto del esófago. El esófago es un gran tubo, un gran ducto, que va a continuar su camino por el cuello, por el tórax y una pequeña parte o pequeña porción a nivel del abdomen. Lo único que quiere lograr el esófago es vehiculizar el bolo alimenticio o los líquidos ingeridos a través de la cavidad bucal para que lleguen al estómago. Entonces, este ducto va a estar en paralelo a la tráquea. Va a comenzar en la parte superior y de ahí va a ir bajando en posicionamiento para llegar a la zona del tórax. Tenemos 3 porciones del esófago: el esófago cervical, el que transcurre a través del cuello; el esófago torácico, el que transcurre a través del tórax;
y el esófago abdominal, que es muy corto y que va a atravesar el diafragma para llegar a la zona del abdomen, donde se encontrará con el estómago. Pierde las características de esófago y empieza las características de un esfínter para adentrarse al estómago. Este primer esfínter se llama cardias. Siga leyendo, por favor, estructura. Ya. Estructura. La capa externa de la pared es de tejido conectivo en la parte cervical y se denomina túnica adventicia. En el tórax, donde el esófago está recubierto por la pleura mediastínica, presenta una túnica serosa. La capa media, la túnica muscular, que está compuesta por músculos estriados en toda la longitud del esófago. A excepción de los extremos craneal y caudal, la túnica muscular está compuesta de una capa externa y otra interna de fibras espirales. La capa interna es la mucosa unida a la submucosa, forma pliegues longitudinales cuando se contrae el esófago, lo que permite mayor distensión. Existen glándulas en la túnica mucosa, la que tiene un epitelio escamoso estratificado. Bien, entonces ahí están las capas de la estructura del esófago. Aquí vemos el gráfico del esófago. Normalmente el esófago permanece contraído. En condiciones normales, sin ningún paso o tránsito de bolo alimenticio o líquido, la posición anatómica normal del esófago es de contracción. Inicia, ya sabemos que al terminar la faringe, un esfínter que se llamará esfínter laringio. Este esfínter laringio va a dar lugar a la continuidad con el esófago en sí mismo, con las capas que vimos anteriormente. El esófago de forma natural va a estar normalmente contraído. Solo con el paso del bolo alimenticio o líquido va a generarse una expansión o agrandamiento de su calibre. Puedes seguir leyendo, por favor, deglución. Se fue. Está ahí todavía, para que siga leyendo deglución. Deglución. El acto de la deglución tiene 4 fases fundamentales y la alteración en cualquiera de ellas puede provocar un trastorno de la deglución. Fase oral preparatoria. Consiste en la salivación previa a la ingesta. 2. Fase oral voluntaria. Fase oral voluntaria. Comprende la masticación, formación y propulsión del bolo alimentario hasta la faringe. 3. Fase faríngea. El bolo alimentario es impelido desde la faringe hasta atravesar el esfínter esofágico superior. 4. Fase esofágica. Coincidiendo con la estimulación faríngea por el bolo alimentario se produce una relajación refleja sostenida del esfínter esofágico inferior y una onda peristática descendente en el cuerpo esofágico que propulsará el bolo alimentario hasta el estómago. Ok, entonces ahí relata el proceso de deglución, como es el paso del bolo alimenticio. Y lo que se mencionaba con respecto a que normalmente pasa contraído y que a medida de que se va direccionando el alimento o los líquidos contenidos como bolo alimenticio va a expandirse o ensancharse ese tubo esofágico. Bien, alguien más por favor para que lea estómago. Ya hemos mencionado estómago, pero ahora lo vamos a ver de forma más detallada. Estómago. El estómago es la dilatación mayor del tubo digestivo, caudal al diafragma, que se interpone entre el esófago y el intestino delgado. Almacena temporalmente los alimentos y los ingiere desde el punto. La estructura del estómago está determinada por la vida y los hábitos de alimentación de las distintas especies. Difiere del resto del tubo digestivo en que su pared tiene una tercera capa de fibras musculares lisas orientadas de modo oblicuo y situada en la parte interna de la capa circular. La mayor parte del estómago se encuentra situado en el epigastrio, aunque ocupa también parte del hipocondrio izquierdo. Se relaciona por delante con el lóbulo izquierdo hepático
y el reborde costal izquierdo, por detrás con el riñón izquierdo, por encima con el diafragma y por debajo con el colon transverso y su mesocolon. Se considera que el estómago tiene forma de J. Se puede distinguir una porción vertical y otra horizontal. El pliegue que está entre las dos porciones se llama incisura angular. Un plano que pase por la incisura angular y otro que pase por la unión esófago-gástrica. Delimitan varias partes. Chicas, le hacen que no de un número, sino que de un nombre. ¿Verdad? Y de ahí, para que siga respondiendo. O sea, le hace una pregunta y él le dice, ya, ahora escoja otra persona, pero dígame El micrófono. ¿Sigo? ¿Por ¿Sigo? dónde? Sí, siga, por favor. Siga. El fundus o fornix es la parte más alta del estómago. Está situado en la parte superior y a la izquierda del orificio de comunicación con el esófago o cardias. El ángulo que se forma entre el fundus y el cardias ayuda a evitar el reflujo gastroesofágico y las hernias del hiato, deslizamiento de parte del estómago al interior de la cavidad torácica. El cuerpo es la zona comprendida entre el fornix y la incisura angular. Está limitado a ambos lados por las curvaturas mayor y menor. La porción pilórica o píloro tiene forma de embudo y es la zona comprendida entre la incisura angular y el esfínter pilórico, que separa al estómago del duodeno. El píloro se divide en una porción proximal o antro pilórico, que es la parte más ancha, y una porción distal o canal pilórico, que es más estrecha. Ya. Entonces estas son las porciones del estómago. El posicionamiento de cada porción dependerá, obviamente, de si lo describimos de forma craneal desde el inicio, que es el fin del esófago, hasta donde termina y ya es el comienzo del ducto intestinal. El primer ducto intestinal sería el duodeno. Entonces tenemos varias capas que van a estar constituyendo estas zonas del estómago. A ver, aquí continúe leyendo, por favor, esta parte. Las paredes del estómago. Las paredes del estómago están formadas por varias capas. Una de ellas es muy musculosa, sirviendo sus contracciones para amasar el bolo alimenticio cuando se halla en el estómago, completando la acción mecánica y facilitando así su mezcla con los jugos digestivos. La membrana interior es una membrana mucosa que, examinada a través de una lupa, presenta unos hoyitos, en el fondo de los cuales aparece un punto oscuro. Este punto es la abertura de las glándulas gástricas, que segregan un líquido digestivo, claro y ácido, llamado jugo gástrico, que contiene ácido clorhídrico y las enzimas pepsinas, gástrica y lipasa, que ayudan a digerir los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas de alimento. Específicamente la pepsina, secretada por las glándulas gástricas, fracciona las proteínas en fragmentos más pequeños. El píloro controla el extremo interior del estómago y es un esfínter que admite en el duodeno el alimento digerido, después de que lo hayan procesado convenientemente los jugos digestivos. Ya. Aquí tenemos el gráfico, entonces más o menos aquí se esboza o se explica las porciones del estómago. Estamos hablando de un estómago monogástrico simple, no compuesto como el que ya habíamos revisado en el caso de los bovinos, de los rumiantes. Como es simple, solamente vamos a tener una sola cámara en donde vamos a encontrar las características de fundus, de cuerpo, de antro pilórico, esas características de porciones y de zona glandular, donde va a estar arquetipado todas las funciones estomacales. Entonces, ahí vemos el primer punto. A ver, déjenme poner el lápiz. Aquí. Aquí tenemos el inicio, que sería donde termina el esófago. Llega el esófago hasta el comienzo del área donde se va a encontrar
el adentrarse al estómago. Termina el esófago y comienza una porción del estómago, que viene siendo el cardias. Es el primer esfínter en donde va a adentrarse a la zona del estómago. Luego que termina el cardias, ya empieza en sí mismo el estómago, el compartimiento, la cámara. Cuando el estómago continúa su forma, vamos a tener varias áreas en las cuales tenemos aquí. Tenemos el fondo, el cuerpo, el antro pilórico. ¿Ok? Fondo, cuerpo, antro pilórico. Como porciones más distinguibles de ese compartimiento o cámara del estómago. El fondo, el cuerpo, el antro pilórico. Una vez que ya terminamos con fondo, cuerpo y antro pilórico, comienza otro esfínter, el cual va a tener la característica de finalizar todo el proceso digestivo, la mucosa digestiva, y dar inicio a lo que corresponde de, aquí estamos, esfínter pilórico. El esfínter pilórico, así como tenemos un esfínter llamado cardias, en la parte última del estómago vamos a tener un esfínter llamado píloro. Cuando este esfínter llamado píloro se cierra, vamos a entrar ya a la parte de otro punto anatómico que es el duodeno. El duodeno ya no le pertenece al estómago, es una continuidad del estómago. Entonces, las áreas anatómicas que estamos describiendo en la actualidad de este monogástrico de estómago simple es esófago que finaliza, que no le pertenece el esófago al estómago, pero ahí ya finaliza el conducto que va a vehiculizar el alimento hacia el estómago. Una vez que finaliza el esófago, continúa con el primer esfínter, el esfínter cardias o cardial. ¿Por qué se le llama cardias? Porque es el primer esfínter que está más cercano al corazón. Entonces, hagan esa sinonimia de que ese esfínter se denomina cardias. Está cerca al corazón. El que no está cerca al corazón se llama píloro. Entonces, ese esfínter llamado cardias va a continuar su camino y ya ahí sí entra a la recámara o al compartimiento denominado estómago. Ese está subdividido en fondo, en cuerpo, en zona pilórica o antro pilórico, y ahí viene ya el esfínter del píloro. Entonces tenemos fondo, cuerpo, antro pilórico, píloro, duodeno. Ya el duodeno no formará parte del estómago, pero es el que se va a estar encontrando como continuidad al tránsito del bolo alimenticio, que en este caso ya ha sido asimilado en algún grado, llegando al duodeno para que continúe su proceso de digestión y siga la metabolización de ciertos nutrientes que no fueron metabolizados en las fases anteriores. Recordemos que el proceso de digestión es sumamente largo y es complejo, ya que precisa de la actividad de varias zonas de importancia digestivas, a más de que aquí ya se vendrán las producciones glandulares. La mucosa, la zona glandular del estómago ya produjo ciertas sustancias que favorecen la metabolización del alimento. Perfecto. Siga leyendo, por favor. ¿Puede ser cualquier otra persona? Sí, cualquier otra persona. Más ahora que tenemos la ceniza del volcán, no gastemos mucho la garganta. Sí, es cierto. La pared del estómago está formada por varios tejidos característicos de todo el tubo digestivo. La capa mucosa del estómago presenta a su vez 3 subcapas. El epitelio, epitelio superficial, aparece bruscamente en el cardias y en el polo apical. De sus células se distingue una gruesa capa de moco gástrico, que sirve de protección contra las sustancias ingeridas, contra el ácido estomacal y contra las enzimas gástricas. Glándulas del cardias. Están situadas alrededor de la unión gastroesofágica. Las células endócrinas, ubicadas en el fundus, producen gastrina, molécula controladora del ácido calórico presente en el jugo gástrico. Las glándulas oxínticas, gástricas o fúngicas se localizan sobre todo en el...
Por favor, active su micrófono para que siga hablando porque alguien está hablando de fondo. La única cuestión para mantener la salud está de Ok. Ya hable. ¿Por dónde me quedé? Glándula oxíntica. Ya. Glándulas oxínticas gástricas o fúndicas. Se localizan sobre todo en el fundus y en el cuerpo del estómago y producen la mayor parte del jugo gástrico. Se estima que el estómago posee 15 millones de glándulas oxínticas que están compuestas por 5 tipos de células, entre ellas células principales, ocimógenas, células mucosas del cuello, células endocrinas y células madre. Las glándulas pilóricas están situadas cerca del píloro. Segrega principalmente secreción viscosa y espesa, que es el mucus para lubricar el interior de la cavidad del... Ya lo muevo. Ahí. La cavidad del estómago, para que el alimento pueda pasar, protegiendo así las paredes del estómago. La lámina propia de la mucosa está formada por el tejido conectivo laxo. Posee glándulas secretoras del mucus y enzimas. La lámina muscular de la mucosa presenta 2 capas poco diferenciadas entre sí. 2. La tela submucosa, formada por el tejido conjuntivo moderadamente denso. Tejido de sostén que conecta o une diversas partes del cuerpo, en el cual se encuentran numerosos vasos sanguíneos, linfáticos y terminaciones nerviosas. Está debajo de la mucosa. 3. La capa muscular. La capa muscular gástrica puede considerarse como el músculo gástrico porque gracias a sus contracciones, es decir, movimientos peristálticos, el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos y se desplaza hacia el píloro. 4. La capa serosa. No sé qué pasó. Dejó de compartir pantalla. La capa serosa, constituida por el tejido conectivo laxo, estaba más arriba, no está, tapizado por una capa epitelial llamada mesotelio, envuelve el estómago en toda su extensión, expandiéndose en sus curvaturas para formar el omento menor, el omento mayor y el ligamento gastrofrénico. El estómago está rodeado por plexos parasimpáticos, estimulantes, y simpáticos, inhibidores, que regulan tanto la actividad motora de los músculos como la actividad secretora, con efectos antagónicos. Entre ellos, plexo gástrico anterior, plexo gástrico posterior, plexo gástrico superior, plexo gástrico inferior, plexo celíaco, plexo mientérico. Los nervios parasimpáticos estimulan la motilidad y la secreción en el tubo digestivo, en el esófago, estómago, intestino delgado, parte superior del intestino grueso, páncreas y vesícula biliar. Actúa el nervio vago o X par craneal, proveniente del bulbo raquídeo. Los nervios simpáticos reducen el peristaltismo y la actividad secretora y estimulan la contracción muscular de los esfínteres. Las fibras nerviosas simpáticas que inervan los órganos del abdomen. El flujo sanguíneo del tubo digestivo se denomina circulación esplácnica. El estómago está vascularizado por las arterias gástricas que provienen de la arteria celíaca, originada a partir de la aorta inmediatamente después de que ésta se introduzca en el abdomen. La sangre
que sale del estómago por las venas gástricas termina finalmente en la vena porta, que la conducirá hacia el hígado. El flujo arterial aumenta considerablemente cuando el estómago es estimulado por secretar jugo gástrico. Continúo. Tiene el micrófono silenciado, creo. Sí. Sí. No sé cómo se silenció el micrófono. Sí, ahí ya está el micrófono activo. Que decía que el estómago tiene en su interior una fina capa que va a estar renovándose de forma continua. Su durabilidad va a depender de la necesidad de que el jugo gástrico está continuamente exponiendo al material alimenticio al mismo para que se desdoble y pueda hacerse el catabolismo y que puedan todas las superficies digestivas de absorción captar los nutrientes que están manteniendo dichos componentes. Entonces, la mucosa gástrica tendrá una renovación de cada cierto tiempo para poder facilitar el hecho de que a pesar de que haya un jugo gástrico extremadamente fuerte, esta capa del estómago tenga el debido sustento y no permita que este mismo jugo gástrico que va a permitir generar la digestión deteriore su mucosa, deteriore sus paredes. Esto pues va a estar influido por la renovación y un buen estado de salud, un buen estado corporal. Si el estado corporal está disminuido, obviamente también los procesos regenerativos van a estar alterados. Cuando se procede a dar medicación o fármacos bastante fuertes, no importa si la mucosa es nueva, podría ser también lesionada o lacerada por estos productos. Por ejemplo, corticoides, fármacos en los cuales se hace publicidad en la televisión como Apronax, Femen, acetaminofén, toda una serie de productos que realmente no tienen razón de ser dados a los animales, ya que no generan mayores beneficios. Hay fármacos que generan beneficios y no generan tantas secuelas como estos que estoy mencionando. En el caso de la Pronax, dado a un gato, puede seriamente lesionar justamente esta mucosa. Y cuando hay una lesión en la mucosa estomacal, estamos hablando de una úlcera gástrica. Las úlceras gástricas, dependiendo de su magnitud, si es menor o media, o mayor incluso, podría llegar a generar un sangrado profuso, un sangrado tan fuerte que el animal pueda llegar a morir por una perforación digestiva. Entonces el estómago es un área de suma importancia, bastante delicado, pero a su vez fuerte para los procesos digestivos y delicado en el sentido de que fármacos podrían llegar a lesionar sus mucosas. Hay renovación continua de mucosas, pero toma su tiempo precisamente porque tiene que estar mudando, ya que hay una continua y directa exposición hacia los fluidos gástricos que pueden lastimar. Por eso también se recomienda que debido a la naturaleza de la mucosa estomacal, es decir, sus capas glandulares, todo el tiempo van a estar generando secreciones. Sin embargo, hay zonas neurológicas que activan la producción de estas secreciones. Es decir, que si pasa el bolo alimenticio a través del cardias, ya automáticamente la zona glandular del estómago está empezando a generar producción glandular, producción de sustancias que vayan a favor de la metabolización o del catabolismo de estos alimentos. Sin embargo, el hecho de que se prepare para recibir algún tipo de fármaco no discrimina que de repente algún fármaco sea muy fuerte o que la mucosa del estómago esté en proceso de renovación o que no esté renovada de forma plena y lleve pues a un proceso de lastimar el estómago. Una lastimadura, un corte, una lesión se le conoce como úlcera y si es estomacal estaríamos hablando de úlcera gástrica que puede llevar a unas heces sanguinolentas, unas heces con una tonalidad alquitranada. Entonces hay que tener mucho cuidado con el estómago de los monogástricos simples y también de los monogástricos compuestos.
Intestino delgado, que era lo que vemos por empezar. A ver, alguien más, por favor, que pueda leer faringe. Vamos a retomar faringe, estos pequeños fragmentitos, y vamos a ver también ciertas áreas anatómicas del otro escrito. ¿Quién puede leer faringe? Ya quedan 3 minutos para el corte. Hola, ¿me están escuchando? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Ah, de ahí arriba, la esquina. Ah, pero es que no. Deme un segundo, es que me olvido. Ahí sí, es que no les había puesto. Ya, ahí sí. Faringe. Faringe es el segundo segmento del aparato respiratorio. Fisiológicamente cumple doble función. Es un conducto músculo-membranoso, origen entre las coanas nasales y la cavidad bucal por un lado. Hacia el otro extremo está conectada a la faringe y el esófago. Ya, ahí lo que estamos viendo simplemente es la zona del entorno de la faringe, es decir, el inicio de la glotis. Ahí vemos una glotis plenamente detallada con su cartílago epiglótico, su cartílago tiroides, su cartílago aritenoides y su cartílago cricoides. Aquí estamos viendo el entorno de esa glotis. Por un tramo viene la zona de la faringe y se topa con los dos conductos. Aquí estaría toda esta zona de aquí, es uno de los conductos con los cuales se topa esta faringe. El otro punto donde se topa la faringe vendrá siendo este, que es la zona del esófago, ¿sí? Esta zona es la otra que se topa esa faringe. Y el resto que no es glotis, no es esófago, y no es lo descrito anteriormente, ya vendrá la delimitación en que esto de acá pues se llamará faringe. Todo lo de color naranja será la faringe, que es el área que estará delimitando o conectando un tramo con otro. Hay bastante ceniza en la calle. Entonces ahí estamos viendo esa parte. Ya está para cortarse. Ahí estamos viendo la lengua. El área de la lengua va a corresponder en su última porción a ya entrar a lo que es los dos caminos de la faringe. Uno es la glotis y el otro es el esófago. Aquí vemos cómo la lengua continúa su camino hasta llegar a la glotis. La glotis tiene un cartílago epiglótico que se puede extender conforme se estira o retrae la lengua. En este caso se estira la lengua. Y se estira también la zona de la glotis. Ok, entonces estamos revisando esta área. Ya sabemos que la lengua proyecciona o direcciona hacia la zona de la parte final de la cavidad bucal. Hablamos de la nasofaringe, perdón, de la orofaringe, que se topa con ya la zona de la faringe. Y si es el fin de la cavidad nasal, es la nasofaringe, ambas confluyen en la faringe. La faringe, a su vez, conecta hacia dos tubos. Uno que es el tubo esofágico y el otro, pues, que es la glotis hacia el tubo traqueal. El esófago permanece continuamente contraído solo cuando pasa líquido o alimento, se extiende o se expande, ya que es un tejido muscular, mientras que la glotis permanece cerrada gracias al cartílago epiglótico y en el momento en que pasa aire, este se abre, se apertura, dejando que el aire ingrese a una luz traqueal que permanentemente pasa abierto. Sin embargo, puede abrirse algo más, ya que tiene una unión consecutiva de anillos cartilaginosos. Estos anillos cartilaginosos no están totalmente sellados o cerrados. Aquí, por favor, ¿alguien puede leer esta partecita? La faringe. ¿Quién desea leer? Tiene una capa interna llamada mucosa faringe.
Cuando se inflama se presenta como faringitis. Además posee 7 comunicaciones u orificios. 2 orificios anterosuperiores mediante los cuales se comunican con las coanas nasales, orificios posteriores de la cavidad nasal. 2 orificios laterales derecho e izquierdo llamadas trompas de Eustaquio, que comunican a la faringe con el oído interno. Un orificio oral o istmo de las fauces, que es el orificio que comunica la laringe con la boca durante la deglución. Un orificio laríngeo comunica la faringe con la laringe, el cual está permanentemente abierto, menos cuando el animal come. Un orificio esofágico que comunica la laringe con el esófago y sirve exclusivamente para el paso de alimentos. Ya, correcto, esófago. ¿Sigo? Sí, esófago. Es un conducto hueco que comunica la laringe con el estómago. Por él pasa el alimento. Se relaciona con la faringe por medio de un esfínter laringoesofágico y está formado por músculos del esófago, más ramificaciones del músculo cricofaríngeo. Este esfínter tiene importancia fisiológica, especialmente durante el acto de la regurgitación y rumia en los rumiantes, que se une al proventrículo mediante el atrio ventricular, el cual se encuentra entre el rumen y el retículo. Presenta 3 regiones el esófago, las cuales denominamos de adelante hacia atrás, cervical, torácica, abdominal pequeña. Esófago cervical. Está pegado a la cara superior derecha de la tráquea. Esófago torácico. Aquí el esófago es la parte fundamental del mediastino. El esófago en esta región pasa por encima de la base del corazón, cerca del callado aórtico, hasta que perfora el diafragma formando el hiato esofágico. Esófago abdominal. Es pequeño, desemboca en el atrio ventricular entre el rumen y el retículo. Estructura del esófago. De afuera hacia adentro tenemos una túnica adventicia, túnica muscular y submucosa. La túnica adventicia. Esta región en la zona torácica se denomina túnica serosa. Túnica muscular. El esófago posee 2 capas musculares, interna y externa. Las fibras musculares de esta área son difícilmente separables y dispuestas en forma de espiral. Submucosa. Tiene 3 capas. Antes de la mucosa, muy sensibles, tiene una serie de pliegues longitudinales, lo cual contribuye a que el esófago tenga la luz cerrada, excepto cuando el animal come. Durante la deglución el esófago se dilata. Irrigación. Se encuentra a cargo de las ramificaciones de las venas yugulares y de las del tronco esofágica a nivel del tórax. Su inervación está a cargo del 10º par craneal. Ok, bien, ahí estamos viendo un gráfico de cómo el esófago va a transcurrir. Ya dijimos que tenemos 3 tramos del esófago antes de llegar al estómago. Esófago cervical porque está a la altura del cuello, esófago torácico porque se encuentra atravesando el tórax y un corto y pequeño tramo de esófago abdominal. Este esófago abdominal, para llegar al abdomen, tiene que atravesar la pared del diafragma, que es una pared muscular, justamente en el centro en donde el músculo es mucho más fino. El esófago, que va a transcurrir a través del tórax, va a transcurrir por un área que se denomina mediastino o zona mediastínica. El mediastino es una parte anatómica en la cual el mediastino medio es una parte anatómica donde convergen varios hechos anatómicos. Entre esos, principalmente el corazón, que se va a encontrar en pleno centro. En su superficie dorsal vamos a tener que transcurrirá el esófago, a más de la tráquea, que estará hacia más craneal. Entonces el mediastino medio va a tener vasos sanguíneos al corazón, el esófago, los pulmones en el entorno. Estos hechos anatómicos van a dar lugar a conocer el tránsito esofágico. El gráfico que estamos viendo allí es una patología, no sé si ya lo habíamos mencionado anteriormente, es una patología en la cual se cierra parte de un vaso sanguíneo, está cerrando este vaso sanguíneo parte del esófago y está haciendo una compresión. Estamos hablando que es más o menos como tener un nudo de corbata.
Si el nudo de la corbata está holgado, todo pasa y todo está bien. Pero si paulatinamente lo empezamos a alar, llegará un momento en que empiece a ahorcar o a asfixiar. Es lo mismo que está pasando con este esófago. Hay una disminución de la luz esofágica cada vez mayor. No está totalmente cerrado, está parcialmente cerrado, lo que imposibilita que pase o que tenga el tránsito adecuado y fluido de todo el contenido esofágico, es decir, contenido líquido, contenido bolo-alimenticio. Obviamente los contenidos líquidos, los poco densos, son los que más fácil pasan, pero cuando ya son bolos y ya es materia densa alimenticia, ahí es cuando empieza a haber obstrucción y el camino o el paso que se da desde el esófago del cuello, el esófago torácico, empieza a enlentecerse justamente en esta porción del mediastino medio, dando lugar a que el esófago acumule. Y por gravedad, si empieza a acumular alimento, ¿cómo se presentará ese esófago? Distendido, acumulado y se amaquea, como pueden ver ahí. Hay un ensanchamiento debido al contenido del estómago, no ha llegado al estómago, al contenido del esófago, al contenido del esófago que no llega al estómago. Entonces este contenido, ya que no puede pasar, empieza a ver el cerebro una respuesta de náusea para que lo bote y lo elimina con el vómito. Y de ustedes olerán ese vómito y no huele a vómito. Entonces ya no lo llamaríamos vómito, a pesar de que sale de un contenido que se trató de deglutir. Estaremos hablando de una regurgitación. Si no llega al estómago y no se mezcla con jugos gástricos, no se verá como un vómito, no olerá un vómito y no se lo catalogará como un vómito, se lo catalogará como una regurgitación. ¿Se entendió esa parte, esa pequeña parte? Y aquí tenemos un gráfico del estómago, cómo está entrando el esófago hacia la zona del cardias y cómo finaliza el estómago en la zona del duodeno. Ahí vemos cómo se da la comunicación de este esófago. La hoz del esófago continúa su camino a nivel del tórax. Aquí hay una curvatura que viene siendo la representación del diafragma y un cortísimo tramo de esófago para adentrarse al estómago en sí mismo. Fundus, cuerpo y antro pilórico. Esos son los tres tramos. Fundus o techo, cuerpo y antro pilórico. Son las tres partes que tiene el estómago. En el B estamos observando cómo empieza a migrar de la zona abdominal a la zona torácica el ducto digestivo. Empieza a alar o a atrapar, a atraer el estómago o parte del estómago llevándolo hacia el tórax, cosa que no está bien. Esto se da por una hernia en este caso en el diafragma. Una hernia es una debilidad de la pared muscular que permite que órganos de un área pasen hacia otra. Generalmente pasan los que tienen más compresión hacia el otro punto para invadirlo. Aquí estamos viendo el diafragma. Este diafragma va a ser mucho más grueso o ensanchado en la periferia, mientras que en el centro va a ser mucho más fino, mucho más delgado. Bueno, entonces ya revisamos el estómago de los rumiantes. Ok, bien, vamos a leer entonces ahora, vamos a adentrarnos a lo que es intestino delgado. ¿Quién puede leer? ¿Alguien más que pueda leer para que no se les irrite la garganta? Vamos rotando. Yo también estoy ya tomando bastante agua, tomen mucho líquido para que no tengan irritación de la garganta. La vamos a tener para que tengamos una menor irritación de la garganta. Querrámoslo o no, el ambiente está con esta ceniza y es irritante. Nasal y oralmente. Se nos va a irritar la zona nasal, la cavidad bucal. Se nos va a irritar la zona de la nasofaringe, la zona de la orofaringe, y pues ya ahí la comunicación hacia la glotis se la va a notar más como irritado. De nosotros depende mantenernos hidratados y estar tomando líquido para que se limpie todo esto, que obviamente debería ser menor
se limpie de la ceniza y llegue hacia el esófago y lo podamos eliminar. Ok, ¿quién puede leer intestino delgado? Intestino delgado. Se distinguen 3 tramos de intestino delgado: el duodeno, el yeyuno y el ileum. Es el principal lugar de absorción de los productos finales de la digestión, minerales, vitaminas y sales biliares en todas las especies domésticas. En las 3 secciones se mantienen las 4 capas típicas del tubo digestivo: la mucosa, submucosa, muscular, capa circular y longitudinal, y la serosa. La mucosa está constituida por vellosidades cuya longitud y grosor dependen del tramo de intestino delgado. Uy, se fue. Más arriba. Ah, me bajé mucho. De intestino delgado. Estas vellosidades están tapizadas por epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes intercaladas perdí, entre vellosidad y vellosidad. Están las criptas glandulares o de Lieberkühn, constituidos por las mismas células que el resto de la vellosidad, y también células germinales y células de Paneth. Solo en algunas especies animales como los primates, roedores y equinos, entre otros. El epitelio de la vellosidad es sostenido por la lámina propia de tejido conjuntivo laxo. La mucosa se separa de la submucosa por una capa de músculo liso de grosor variable, la muscular de la mucosa. En la submucosa se localiza el plexo nervioso de Meissner. A nivel del duodeno se localizan las glándulas de Brunner. También en la submucosa y en el ileum, las placas de Peyer. Entre las capas musculares se localizan el plexo nervioso de Auerbach. La serosa está compuesta por escaso tejido conjuntivo recubierto por mesotelio. Ok, bien, déjenme ir otra vez hacia arriba. Voy a hacer una brevedad aquí en el intestino delgado. Se distinguen 3 tramos de intestino delgado: duodeno, yeyuno e ileum. Esto es universal, ya lo han visto en materia de colegio. Es el principal lugar de absorción de los productos finales de la digestión. Minerales, vitaminas, sales biliares, todas las especies domésticas tienen duodeno con sus 3 respectivas divisiones. En las 3 secciones se mantienen 4 capas típicas del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular, capa circular y longitudinal, obviamente la serosa. La mucosa está constituida por vellosidades. Las vellosidades son importantes, cuya longitud y grosor dependerán del tramo del intestino delgado. Estas vellosidades están tapizadas por epitelio cilíndrico simple, con microvellosidades y células caliciformes intercaladas. Entre vellosidades y vellosidades están las criptas glandulares de Lieberkühn, constituidas por las mismas células que el resto de vellosidades, y también las germinales por células de Paneth, solo en algunas especies de animales como los primates, roedores, equinos, entre otros. El epitelio de las vellosidades es sostenida por la lámina propia del tejido conjuntivo laxo, la mucosa separada de la submucosa por otra capa del músculo liso de grosor variable, muscular de la mucosa. En la submucosa se localiza el plexo nervioso de Meissner. A nivel del duodeno se localizan las glándulas de Brunner. También en la submucosa y en el ileum las placas de Peyer. La zona del plexo nervioso de Meissner es el corpúsculo de Meissner. Estos corpúsculos son los que van a dar un indicio o indicativo de qué está ocurriendo en ese tramo de intestino. Si hay alguna afectación, algún cólico, alguna molestia o dolor en algún tramo de intestino, hablando de intestino delgado, duodeno, yeyuno, ileum, automáticamente esa información será generada
y llegará por medio de un plexo nervioso hacia la zona de la submucosa, es decir, hacia la zona de la parte de la piel, en donde se encuentran unos corpúsculos que son los que darán aviso. El corpúsculo de Meissner será el que receptará esta información y generará el respectivo dolor, porque esto se traduce en dolor. Si hay un cólico, los corpúsculos de Meissner a nivel de la piel, en el tramo o la zona donde está localizándose el dolor, empezará a generar la sensibilidad de molestia o malestar donde se está dando el cólico. Por eso es que nosotros, si tenemos algún cólico, ocupamos un área específica del abdomen en donde decimos, sentimos un hincón, sentimos una molestia. Es el intestino que se está comunicando por medio de los corpúsculos que están en la piel para informar que hay algo que los está afectando, que hay algo que los está distendiendo o contrayendo, o definitivamente los movimientos peristálticos no se están dando ahí. Repitiendo lo de... Entonces, eso correspondía a esta parte de intestino. A ver, sigamos con duodeno. ¿Alguien quiere leer la misma persona o alguien más? Sigue entonces la misma persona leyendo, por favor. Duodeno es la primera parte. Comienza en el píloro. Está suspendido por el mesoduodeno, que es corto excepto en los carnívoros. Tiene 3 partes divididas por 2 flexuras. Duodeno craneal se dirige hacia la derecha a lo largo de la cara visceral del hígado y llega hasta la flexura craneal. Se relaciona con hígado y páncreas y forma la denominada asa sigmoidea en el caballo, rumiantes y cerdo. El asa sigmoidea presenta un ensanchamiento llamada ampolla duodenal. El ligamento hepatoduodenal une la parte craneal del duodeno al hígado. En este punto desemboca el conducto biliar y los conductos pancreáticos mediante las papilas duodenales mayor, colédoco y pancreático principal, y menor, pancreático accesorio. La segunda parte del duodeno es el duodeno descendente, no cubierto por aumento mayor, que va desde la flexura craneal hasta el riñón derecho. Caudal al riñón derecho está la flexura caudal, que gira hacia la derecha en dirección craneal, porción transversa del duodeno. Tras ella está el duodeno ascendente, cerca del riñón izquierdo, que se dirige cranealmente y luego gira ventralmente en la flexura duodeno-yeyunal, la cual da paso al yeyuno. El duodeno ascendente se une al colon descendente por el pliegue duodenocólico. El duodeno descendente y ascendente forma una U que rodea caudalmente la raíz del mesenterio y la arteria mesentérica. Me falta una palabra ahí. Arriba. Arriba. Sí, sí. Mesentérica craneal. Ya. Ah, ya. ¿Sigo? Sí, yeyuno. Yeyuno. Comienza en la flexura duodeyunal. Es muy largo, se dispone en asas y está sujeto al techo de la cavidad abdominal por un amplio mesenterio, mesoyeyuno, que le permite desplazamientos, sobre todo en carnívoros y equidos. Este mesenterio está recorrido por numerosos vasos yeyunales que irrigan las asas y contiene importantes nódulos linfáticos. En los carnívoros, las asas yeyunales ocupan la parte ventral o ventrolateral de la cavidad abdominal, cubiertas por el
aumento mayor, mientras que el resto del intestino se desplaza hacia el techo. En el cerdo, las asas yeyunales ocupan la parte ventral derecha, aunque pueden extenderse en el suelo hacia el lado izquierdo, ventrales al cono espiral, que forman el cono ascendente de esta especie, y al ciego. En los caballos, las asas yeyunales tienden a situarse en el cuadrante dorsal izquierdo de la cavidad abdominal, pero debido a la gran longitud de su mesenterio, las grandes asas yeyunales no se confinan a una zona en particular. Ilion. Ilion, parte terminal corta, que conecta con el intestino grueso. Está sujeto por el mesoilion y unido al ciego por el pliegue iliocesal. Este pliegue parte del lado opuesto al mesenterio y se extiende cranealmente hasta un punto que se considera la unión yeyuno-ilion. El ilion termina proyectándose hacia la luz del colon, formando la papila ilial, antes denominada válvula iliocesal, funcionalmente muy importante. La papila consta de un esfínter ilial y un orificio ilial. En los équidos, la papila ilial no se abre en el colon, sino en la base del ciego. También existe un cúmulo de fibras, más marcado en équidos y suidos, denominado frenillo de la papila ilial. Ok. Bueno, aquí estamos viendo cómo está este tallarín de intestinos. Realmente no podemos diferenciar un tramo de otro. Eso tiene que cambiar. Tenemos que empezar a entender cuál es la diferencia entre un tramo y otro. Ya lo vamos a ver de forma detallada y vamos a subir otra vez para poder detallar ciertas cositas que se fueron de largo. Entonces, ya hablamos del intestino como tal. El intestino tiene unas zonas que se van a comunicar a la superficie de la piel por medio de corpúsculos de Meissner, que van a informar sobre algún proceso de dolor, alguna molestia, algún cólico que se esté suscitando a ese tramo, a ese nivel donde la piel está reaccionando con signos de dolor por medio de los corpúsculos de Meissner. En lo que tiene que ver con defensa de la luz intestinal, defensa de lo que pueda acarrear algún ataque o exceso de bacterias o microorganismos que estén atacando la luz intestinal, vamos a tener las placas de Peyer. Estas placas de Peyer se van a activar en conjunto a los ganglios mesentéricos para generar inmunidad y mermar el ataque de microorganismos. Por otro lado, justamente en la zona del intestino delgado inicial, conocida como duodeno, va a tener unas pequeñas glándulas a nivel del epitelio superficial del duodeno. Yo pregunto, ¿el estómago tiene naturaleza de pH ácido o de naturaleza de pH alcalina? ¿El estómago tiene ácido en su contenido o tiene alcalinidad en su contenido? Tiene ácido. 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 Ya, entonces, de forma abrumadora, todos mencionan que el estómago es ácido. ¿Por qué decimos que el estómago tiene un contenido ácido? ¿Qué produce? Por los jugos gástricos. Correcto, los jugos gástricos están constituidos por ácido clorhídrico. Y si decimos ácido clorhídrico, no estamos diciendo que es algo alcalino, sino que es ácido. Entonces, el estómago tiene en su contenido secreciones ácidas. El estómago mencionamos que tiene un epitelio o una mucosa que está renovándose cada cierto tiempo, precisamente por la naturaleza ácida que puede llegar a deteriorar esta mucosa. Tiene que renovarse de forma periódica. El bolo alimenticio, una vez que sale del estómago, ¿con qué tipo de naturaleza de pH pudiese salir desde el estómago? ¿Qué pH es el que podría proyectarse? ¿Puedes repetir la pregunta?
Ya, que el bolo alimenticio, una vez que sale del estómago, una vez que se mezcló con los jugos gástricos, ¿con qué naturaleza de pH sale del estómago? Por el antro pilórico, por el píloro y llega al duodeno, que es el primer tramo del intestino delgado. ¿Con qué naturaleza de pH sale este contenido estomacal? Neutro. ¿Qué pH tiene? ¿Qué pH? Alcalino, no. Neutro, creo que dijeron. Neutro, sí. ¿Ya? ¿Alguna otra respuesta aparte de neutro? Alcalino. Alcalino, ¿ya? ¿Alguna otra respuesta? ¿Cómo sale el bolo alimenticio del estómago? Ácido. Ácido, ya, ok. Entonces tenemos las respuestas necesarias. Tenemos un grupo que menciona que sale de una característica de pH neutro. Tenemos otros que dicen que sale netamente alcalino. Y tenemos otros que mencionan que sale ácido. Pues bien, una vez que el bolo alimenticio se ha mezclado con los jugos gástricos para generar digestión y desdoblar los ingredientes, o sea, producir catabolismo, el bolo alimenticio sale con un pH ácido. No hay tiempo ni ningún punto en estómago que haya cambiado este pH. No se va a cambiar ni en el antro pilórico ni en el píloro, porque no tenemos glándulas en el antro pilórico ni en el píloro que generen una alcalinidad. ¿Dónde sí tenemos un proceso de alcalinidad que se esté generando a continuación? En el duodeno. En el duodeno tenemos glándulas especializadas que van a alcalinizar este bolo alimenticio. La alcalinización de este bolo alimenticio va a estar dada por las glándulas de Brunner. Yo siempre les hago la analogía con su profesor de bioquímica o química, el doctor Bruno. Ya, las glándulas de Brunner es la que está produciendo una sustancia alcalina que se va a mezclar con el bolo alimenticio. Al mezclarse esta sustancia alcalina con el bolo alimenticio, va a generar una disminución, una merma de esta acidez que contiene este bolo alimenticio y va a poder seguir transitando este bolo alimenticio a través de la luz intestinal sin causar daño. Recordemos que el estómago es el que está especializado y tiene un tejido capaz de soportar la acidez de los jugos gástricos, pero ni el duodeno, ni el intestino delgado y el intestino grueso tienen esa misma capacidad. Es decir, que van a tener que corresponder a cambiar esta naturaleza de pH, caso contrario, esta acidez va a lastimar la mucosa. ¿Qué desarrolló el organismo? Desarrolló unas glándulas capaces de producir una sustancia alcalina, que le podríamos llamar una sustancia jugo intestinal. Este jugo intestinal, que es de naturaleza alcalina, va a ser producida por las glándulas de Brunner y va a aumentar, va a humedecer y va a cambiar la naturaleza de pH ácido que viene o proviene del bolo alimenticio del estómago. Aparte de todo esto, de las glándulas de Brunner, de los corpúsculos de Meissner que están debajo de la piel y que generan la detección de dolor a nivel intestinal, tenemos también lo que corresponde a las placas de Peyer. Las placas de Peyer en la luz intestinal iban a generar inmunidad o defensa. Si hay alguna bacteria, microorganismo que haya sobrevivido a la acidez del estómago y continúa su tránsito o su camino hacia la luz intestinal, las placas de Peyer empezarán a reaccionar en contra de esto para generar producción o vehiculización de defensas. Estamos hablando de glóbulos blancos que vayan a fagocitar estos microorganismos que están generando algún proceso anómalo o podrían generar un proceso anómalo en la luz intestinal. Entonces tenemos estos motivos o hechos anatómicos correspondientes a la fisiología. Otra área importante a nivel del duodeno es la comunicación de dos glándulas importantes. El hígado se comunica con el duodeno mediante un conducto y el páncreas se comunica con el duodeno mediante un conducto. Tanto el hígado como el páncreas se unifican en un solo poro o en un solo conducto que va a desembocar a la luz duodenal. Mientras que el páncreas es necesitario de tener su propio camino, su propio conducto, y de él va a surgir un nuevo camino y se va a unir al duodeno. Es decir, que el páncreas va a tener doble comunicación, una comunicación compartida con el hígado y una comunicación totalmente independiente, es decir, una comunicación VIP, solo para el páncreas.
estas dos aperturas glandulares se les va a denominar papilas. Tenemos la papila mayor y la papila menor. Si hablamos de la papila mayor, estamos hablando de la comunicación del hígado con el páncreas. Si hablamos de la comunicación menor, estamos hablando tan solo de la única comunicación que va a haber del páncreas con el duodeno. Entonces tenemos doble comunicación. A eso se refería con papila mayor, papila menor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿puede repetir lo de las papilas mayores con qué se une y Ok. A nivel del duodeno, que es el primer tramo de intestino delgado, vamos a tener doble conexión glandular para el proceso de digestión. Las dos glándulas de suma importancia para la digestión va a ser el hígado con su producción biliar y el páncreas con su producción de enzimas pancreáticas. Entonces, ¿cuál es el horario, bebé, que te vimos durmiendo? Sebastiancito. estas dos glándulas van a unificarse en una sola comunicación que va a ser la desembocadura de lo que se conocerá como papila mayor. Papila mayor. Mientras que la otra glándula, conocida como páncreas, no solo se contenta con tener una comunicación compartida, sino que precisa o requiere de tener su propia línea de comunicación con el duodeno. Y diseñó un conducto que va hacia el duodeno y lo apertura, es decir, unos centímetros a continuación de la papila mayor va a surgir otra comunicación por parte del páncreas, pero que es totalmente exclusiva del páncreas y llega a la luz intestinal mediante lo que se conoce como papila menor. Entonces tenemos dos papilas, la mayor que comparte hígado y páncreas y la menor que es de exclusividad de uso del páncreas. Ambas van a estar proyectando flujos de sus secreciones producidas para favorecer la digestión. ¿Quedó algo entendido? Sí, gracias. Ya, ok. Bueno, estamos viendo aquí la imagen del repliegue intestinal. Vemos los tubos digestivos. Acá veremos también más tubos digestivos. Creo que la parte más clara está en el número 2. El número 2 es el estómago. Si vemos que el número 2 se ensancha, el número 1 es el esófago, el número 2 va a ser el estómago. El estómago va a contener el techo o lo que correspondía a el fundus, el cuerpo y el antro pilórico. Entonces ahí tenemos el estómago. Se reducía a nivel de píloro, iniciaba por cierto a nivel de cardias y terminaba el estómago a nivel de píloro. Su continuidad va a ser el primer tramo de intestino delgado. Este primer tramo de intestino delgado se le denomina duodeno. El duodeno, justamente en esta porción, en este tramo, vamos a tener la doble comunicación. Una que es con dos glándulas que comparten comunicación, que es el hígado y el páncreas. Y la segunda comunicación justamente a nivel del duodeno, que es la papila menor, porque la anterior era la mayor. La papila menor es una papila PIP. Es de exclusivo uso del páncreas. Entonces este páncreas va a estar con su respectiva compuerta y desembocará en la papila menor. De ahí seguirá su camino denominándose indistintamente duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno, el yeyuno y el ilion son los que van a dar lugar a que se inicie con los tramos respectivos en cada lugar de intestino delgado. El intestino delgado tiene una comunicación de 3. Son 3 los que lo están conformando. Seguimos aquí el camino. Entonces, 7, 8, vamos viendo que dice 7, 8, flexura, duodenal, 8, duodeno transverso, duodeno ascendente, flexura duodeno yeyunal, 11, yeyuno. Vamos viendo, aquí está el yeyuno. ¿Se acuerdan que hablamos de duodeno? Yeyuno ya está en la segunda porción. Y el tercero va a ser el número 12, el ilion. El 12, aquí está el ilion. Entonces tenemos duodeno, yeyuno e ilion. Duodeno, yeyuno e ilion. Todos son intestino delgado. Y allí pues va a continuar su camino hacia la zona del ciego.
El número 13 es el ciego. El ciego ya es el inicio, el término del intestino delgado y el inicio del intestino grueso. Bueno, se va a acabar. Quedémonos hasta ahí. Yo sé que falta un poco más de tiempo, pero quedémonos hasta ahí porque hemos avanzado una buena cantidad de información para irla asimilando. Vamos a ver un video respectivamente cuando nos toque la próxima clase, para poder entender de forma mejor lo que son los dos conductos, del duodenal mayor y el duodenal menor. La papila mayor, la papila menor. Pueden encontrarlos con cualquiera de sus nombres. Esfínter de Oddi, como los vamos a mencionar. ¿Alguna pregunta antes que se acabe el minuto? ¿Nada? Sí, doctor, usted va a subir ese documento para poder seguir leyendo. Sí, yo tengo que subir el documento. Ya les di el uno, falta el otro nada más.